Muy buen día, Dios le bendiga, distinguidos miembros del Templo en Calvario. Tenemos el privilegio de estar en nuestra escuela dominical, hoy domingo 19 del mes de abril, para compartir nuestra clase bíblica. Estamos en el tomo 12, la unidad 1, las profecías de Daniel, la lección 8, el panorama profético del fin de los tiempos, evidentemente en nuestro currículum Vida Nueva. Como decía, la clase de hoy, el panorama profético de los tiempos del fin. Oremos al Señor para iniciar nuestra clase. Dios Todopoderoso, te honramos, te bendecimos, tributamos a ti loor, honra y gloria porque tú la mereces toda. Damos gracias por este tiempo, esta oportunidad de en esta mañana volver a compartir esta clase, que rogamos sea de amplísima edificación a la vida de nuestros alumnos en el día de hoy. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos como objetivos que nuestros alumnos, todos nuestros oyentes, hoy aprendan que Dios puede usar los acontecimientos mundiales para contemplar su plan redentor. Él no está ausente en nada de lo que pasa en el mundo. Además, hoy es posible que evaluemos cómo las enseñanzas bíblicas sobre los acontecimientos finales influyen en cómo vivimos. De alguna manera tienen que afectarnos en el cómo vivimos las cosas que pasan en el mundo, por cuanto son parte de los acontecimientos que Dios usa para mover su plan redentor. Además, pretendemos que como alumnos todos muestren firmeza en Cristo en los tiempos peligrosos. Hay circunstancias que se dan en el mundo, pero a pesar de ellos tenemos que mantener nuestra firmeza en el Señor. La clase de hoy, ese panorama profético de los tiempos del fin, debe dejarnos como enseñanza final, fundamental, que a través de la fe, los creyentes podemos mantenernos fieles y firmes en los tiempos peligrosos. No es posible estar fieles y firmes si no tenemos fe. Los tiempos nos desafían y la fe es fundamental para nuestra firmeza, es lo que tenemos que aprender en el día de hoy. Para ello, toda esta clase tiene un versículo clave, está en Daniel capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otra para vergüenza y confusión perpetua. Señores, y este es el resumen final del libro de Daniel. El libro de Daniel en su proceso nos está presentando varios panoramas, pero un panorama nos presenta a un Daniel y a unos amigos que su fidelidad provoca que el mundo exalte a Dios. Unos reyes humanos que por su soberbia y orgullo son castigados. Nabucodonosor convertido en una bestia y su nieto Belsasar muere asesinado. Ambos recibieron mensajes divinos. Uno se arrepintió en un momento, el otro no se arrepintió y algo tuvieron sus consecuencias. Y una serie de visiones que entonces muestran cómo los acontecimientos del momento van a afectar al pueblo judío, pero cómo la fidelidad de ellos ante Dios nos trae a la esperanza de que todos los que mueren en Cristo tienen vida eterna y serán librados de la confusión perpetua. Todo esto vamos a verlo en el libro de Daniel, capítulo 10 al capítulo 12, que es el fondo bíblico de la clase de hoy. Los cristianos a veces perdemos de vista que el pueblo judío todavía tiene lugar en el plan de Dios. Sin embargo, Dios lucha a favor de su pueblo. Por ello es necesario que este pueblo le sea fiel. Estas visiones de Daniel muestran cómo Dios obrará en la historia para atraerlos a la salvación a través de Jesús el Mesías. No olvide que el plan redentor de Dios a través de Cristo incluye también a los judíos. Los últimos capítulos de Daniel, nos referimos 10 al 12, describen una visión final que revelaba tiempos peligrosos para el pueblo de Dios. Los judíos necesitarían valor para mantenerse fieles a su fe en Dios. No obstante, su valentía sería recompensada, ya que Dios cumple sus promesas, incluida la promesa de vida eterna, que incluye también
al pueblo judío y lo lograrán a través de Cristo. La clase de hoy, como es normal en nuestro currículum, tiene 3 tópicos fundamentales. El primero de ellos, fortalecido para entender la visión. Y está contenido en Daniel capítulo 10, versículo 1 hasta el capítulo 11 en su versículo 1. Y dentro de esta temática vamos a ver que el panorama de Daniel 10, 1 al 11 se inicia con una visión final, la última de las visiones de Daniel en su libro, una visión muy preocupante. Él vio los conflictos que afectarían al pueblo de Dios hacia el futuro. De hecho, hay parte de estas cosas que Daniel vio que ya tuvieron su cumplimiento en la historia, pero hay todavía parte de este panorama que está por venir. Y él vio toda esta confusión. Leyendo y observando el tiempo, se dio cuenta que estaba cercano el tiempo de la restauración de Israel, como había planteado Jeremías en su profecía, Jeremías 25, estoy citando, y él, afligido por esta situación, oró por espacio de 3 semanas, eso dice Daniel 10, 1 al 3, oró, ayunó, hizo lamentos, buscando respuesta divina de cuándo se cumpliría al final la agenda de Dios con ello. Y es en este espacio de tiempo, al cumplir las 3 semanas, los 21 días de su ayuno, de su oración, de su búsqueda, de una respuesta de Dios, que él ve a un hombre glorioso a orilla del río Tigris. El río Tigris, recordemos, un río de la antigua Mesopotamia, lo que es el territorio de Irak. Esto dice el verso 4. Vio un hombre asombroso, cuyo efecto provocaron que los compañeros de Daniel huyeran despavoridos, aunque no vieron, pero sí todo el estruendo y la voz de este ser que se le presenta los atemorizó mucho, y mientras que Daniel cayó como en un profundo sueño, aterrado por la situación. Algunos describen que este personaje podría ser el arcángel Gabriel. Otros plantean que las características que describe Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, coinciden con estas que describe Daniel capítulo 10 y se referían entonces al Cristo glorificado. No importa para nosotros en este momento cuál era el personaje o quién era el personaje, pero sí un personaje celestial se le aparece a Daniel para traerle respuesta a su oración, a su petición, a sus inquietudes tocante al pueblo de Israel. Ya decíamos, Daniel desfallecido, tirado al suelo como en un sueño, y este personaje celestial lo despierta, lo incorpora, hace que se sostenga sobre sus rodillas y su palma de la mano, y lo fortalece para que él se incorpore y entonces pueda atender el mensaje, porque este ser celestial venía con un mensaje para Daniel que tenía que ver con esta descripción de la clase que revela para el pueblo de Dios cuáles serían los misterios en los tiempos del fin para ello. Pensemos aquí, ¿cómo mostró Daniel preocupación por el pueblo judío? Evidentemente, por la descripción de Daniel 10, orando, ayunando, haciendo lamento, estando pendiente del programa de Dios para ello. Sería bueno preguntarnos entonces, ¿cuánto énfasis estamos poniendo nosotros en la oración como una manera de demostrar compasión? Daniel estaba preocupado por el sufrimiento, por la esclavitud, por el estancamiento de su pueblo. Y esta preocupación lo lleva a orar y pedirle a Dios respuesta de cuándo sería el tiempo que esta aflicción terminaría. ¿Cómo mostramos nosotros compasión por el pueblo? Ahora estamos en un tiempo de pandemia mundial. Más de 160 países afectados por un virus bien aterrador. No olvidemos que estas circunstancias presentes son una gran oportunidad para identificarnos con la iglesia, para identificarnos con nuestro país, con la humanidad en sentido general, y pudiéramos bien hacerlo como lo hizo Daniel, orando ante el Señor, ayunando, afligiéndonos ante Él, pidiendo misericordia y pidiendo respuesta. Sería bueno saber cuánta importancia cree que debería darle usted a la oración en su vida frente a esta realidad. Ahora bien, este mensajero glorioso
trae un mensaje para Daniel. Y lo revela Daniel capítulo 10, versículo 12, hasta Daniel capítulo 11, versículo 1. Y la respuesta es que Dios había escuchado la oración de Daniel. Desde que Daniel dispuso su corazón para inquirir frente a Dios tocante a su pueblo, Dios envió respuesta. Sin embargo, el mensajero le cuenta a Daniel que las fuerzas demoníacas que operaban en los gobiernos de Persia se le opusieron. Daniel 10, versículos 12 y 13. Pero, gloria al Señor, el arcángel Miguel apareció para ayudar a este mensajero en la batalla contra el príncipe de Persia que interrumpía esta respuesta. Aquí hay una revelación muy interesante y vamos a hacer un énfasis más adelante, y es que la fuerza del mal operan en los comportamientos humanos. Mire aquí cómo principados que de alguna manera representaban a Persia, que era el opresor del momento del pueblo de Israel, impide una respuesta que trae esperanza al pueblo de Israel. La escritura enseña que hay jerarquía demoníaca. Veamos lo que dice Efesios 1:21, Efesios 6:12, Colosenses 2:15. El mensaje que traía el mensajero, este ángel glorioso o esta entidad celestial gloriosa, era un mensaje que se refería al pueblo de Dios. Daniel recibió paz y fortaleza de Dios para escuchar esta palabra, firmeza para mantenerse frente a este mensajero glorioso y recibir el mensaje que Dios enviaba. Este mensajero entonces revela a Daniel lo que está escrito y la batalla espiritual que continuaría junto a Miguel hasta que la solución completa, al menos en el contexto histórico del momento, llegaría, porque todavía hay revelación de estas que están pendientes de cumplirse. Esta guerra espiritual es una guerra que entonces va a determinar por qué Daniel esperó suficiente tiempo, 21 días, para tener respuesta. Ahora bien, hermanos, pensemos lo siguiente. Daniel 10 registra que el profeta pasó 3 semanas buscando claridad respecto al mensaje que había recibido del Señor. Desde el primer día, Dios escuchó y envió un mensajero. Sin embargo, el príncipe del reino persa se le opuso por 3 semanas y retrasó la respuesta. Esta hostilidad del rey de Persia indica que las fuerzas demoníacas pueden obrar en los sistemas políticos impíos. Atento a lo que estoy diciendo. Fuerzas demoníacas pueden obrar en los sistemas políticos impíos. Daniel 10 posiblemente describe la acción de un demonio enviado por Satanás para influir en el rey contra el pueblo judío. Ahora bien, es importante no deducir de este pasaje que todo comportamiento humano está necesariamente gobernado por un demonio, o que todo sistema político tiene su propio demonio asignado para timonearlo desde la esfera celestial. No es esto lo que dice este texto realmente. Ahora, en el contexto específico de la opresión persa contra Israel, un principado impidió una respuesta rápida de Dios al pueblo para traer la esperanza que Daniel estaba anhelando en su corazón. Más bien nosotros necesitamos enfocarnos en que el reino de las tinieblas es algo real y debemos tomarlo con seriedad, pero también el reino del bien gobernado por Cristo y cuyo ejército celestial están a disposición también es real. Tenga en cuenta que el príncipe de Persia no pudo enfrentar al arcángel Miguel, cuya misión era ayudar al pueblo de Dios. Daniel 10:21, Daniel 12:1 y Judas 1:9 dicen esto. Dios da la victoria en las batallas del reino espiritual. Con su muerte en la cruz y su resurrección, Jesús derrotó a Satanás y a sus huestes malignas. Eso dice Pablo en Colosenses 2:15, en Hebreos 2:14 y 15. Los cristianos entonces debemos tener conciencia de que todavía se libra una batalla entre las fuerzas espirituales. Efesios 6 nos plantea
que debemos vestirnos de armaduras espirituales para poder combatir en esta guerra, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. La fortaleza de los creyentes proviene de resistir al diablo en el Señor. Y aquí cabe una pregunta. ¿Qué podemos aprender los cristianos de los pasajes bíblicos mencionados anteriormente acerca de las luchas con las fuerzas espirituales? ¿Estás tú de cuál lado? ¿Cuentas tú con ayuda? ¿Hay algo en tu vida y en tu entorno que pudiera estarte afectando espiritualmente hablando? ¿Estás combatiendo como debe? ¿Tienes fe firme y cuenta con Cristo a tu favor para estas batallas? Es bueno que estudiemos un poquito los ataques de Satanás. Y le estoy proponiendo 3 grupos de citas bíblicas que puedes estudiar y responder la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña cada uno de los pasajes anteriores sobre los ataques de Satanás? Recibirás estas citas bíblicas por alguna vía y quiero que al reflexionar y concluir estas preguntas responda en el comentario del chat de YouTube sobre el canal de la iglesia para esta clase. Así interactuamos y tú puedes tener respuestas a estas preguntas. Piense un poco. ¿De qué manera fortalece el Señor a los creyentes cuando enfrentan condiciones opresivas? ¿De qué manera Él te ayuda? ¿Cómo lo ha fortalecido a usted Dios en los tiempos difíciles? Porque hay que admitir, pasamos tiempos difíciles. Hoy estamos en tiempo de dificultad. ¿Cómo nos fortalece Él en este tiempo? El curso de los acontecimientos mundiales podría ser causa de desánimo si los creyentes pierden de vista la verdad de que Dios está en control. Dios está en control, que esto no quite tu paz. Dios está en control. Las escrituras contienen muchas advertencias sobre los peligrosos que serán los últimos tiempos. Esta es la razón de que los creyentes se les ordena que estén atentos, que velen, que oren, que se fortalezcan en el Señor. La lucha contra las fuerzas espirituales es real, pero también la ayuda del Señor es real. No olvide que aquel que está con usted como creyente es mayor que quien está en el mundo. Eso nos dice Juan en su carta primera, capítulo 4, versículo 4. No olvide, Dios obra en la historia para atraernos a la salvación en Jesús, nuestro Mesías. Esta revelación esperanzadora a Daniel le traería entonces un mensaje de seguridad, de confianza sobre lo que faltaría por vivir al pueblo de Israel. Pero el desafío es que en las circunstancias difíciles el pueblo de Dios debe brillar en esa oscuridad. Y ese es el segundo tópico de esta clase. Está contenida en Daniel capítulo 11, versículo 2 hasta el capítulo 12:4. Y esta porción de la Biblia nos va a decir que el pueblo de Dios también se ve afectado por las guerras. Daniel 11, 2 al 35, la visión que le reveló el mensajero habla de eventos que van a darse con relación a imperios. Los imperios persa y griego afectarían al pueblo de Dios y a su tierra natal, según el versículo 2 del capítulo 11. Los reyes de Persia llegarían al poder entre Ciro y Jerjes. No olvidemos que hay varios Jerjes o Asuero, según Daniel 9, capítulo 1. Luego vendría el rey Alejandro Magno, el rey conquistador. Y al morir el imperio griego se divide en 4 de sus generales, según los versículos 3 y 4. Luego los ptolomaicos en Egipto y los seleucidas de Siria controlaron a Israel hasta la rebelión de los macabeos, versículos 5 al 35. Este gran trozo de historia es parte de lo que les revela este mensajero celestial a Daniel, que está por pasar con su pueblo todavía. Así que él esperaba una solución inmediata
a 70 años. Sin embargo, la proyección profética ocupaba mucho más tiempo del que él esperaba soluciones. Hay proyecciones históricas ahí que ocupan más allá de 400 años de historia. Esta guerra llegaría hasta el rey Antíoco IV, Epífanes. Este saqueó el templo de Jerusalén e interrumpió a los patriarcas la adoración judía. Versículos 21 al 28. Este fue derrotado y la adoración en el templo fue restaurada. Versículos 32 al 35. Aquí habla un panorama histórico que se dio en el momento, pero también hay una proyección todavía profética de este comportamiento, porque ahí hay una descripción temprana del anticristo que ha de manifestarse en los tiempos posteriores, todavía pendiente de llegar. Es bueno que pensemos de qué manera afecta nuestra fe el cumplimiento histórico de la profecía. Si muchos de los detalles o los detalles tocante al control imperial y la sucesión de reinos que describen la profecía de Daniel se dieron y se cumplieron tal como están escritos en sus escrituras, ¿qué nivel de influencia tiene ese cumplimiento profético en la fe nuestra? ¿No será que tenemos que estar seguros que si aquellas cosas se cumplieron, las profecías pendientes de cumplir se cumplirán igualmente? Si Isaías predijo la llegada del Mesías 700 años antes, vino, murió por nosotros, resucitó, está a la diestra del Padre, pero está prometido que Él también vendrá, ¿no será bueno que afiancemos nuestra fe en ello? Porque si se cumplió en el pasado, también se cumplirá lo que está pendiente en el porvenir. ¿Cómo puede usted prepararse para resistir las fuerzas mundanales que vienen en su contra? Porque estamos todavía aquí y todavía faltan detalles de esta relación de este pueblo de Cristo en este mundo. Todavía tiene agenda pendiente y nos van a afectar circunstancias. ¿De qué manera tenemos que responder? Bueno, en Daniel 12, 11 al 36 al 12:4 nos plantea que los fieles se destacan. La visión avanza hasta el tiempo del anticristo, versículo 36 al 45. Se levantará durante el periodo de la gran tribulación. Fíjense cómo ya pasamos de un tiempo que ya vivimos en la historia a tiempos que aún están pendientes por cumplirse en este enfoque profético de Daniel. Ocupará la tierra santa el anticristo, dominará otros países, controlará con sus recursos, versículo 40 al 43, enfrentará la oposición de ejércitos del este y del norte, verso 44, será derrotado por Cristo en la batalla del Armagedón, versículo 45, y Apocalipsis 19, 17 al 21. En ese enfoque es bueno que pensemos, ¿qué discernimiento, qué convicción genera para nosotros Filipenses 2, 14 al 16 sobre brillar como cristiano en un mundo pecaminoso? Filipenses 2, 14 al 16 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos ante Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis nosotros como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo, de que no he corrido en vano, porque ustedes han brillado y han permanecido, no ha sido en vano mi trabajo. Es la esperanza que tiene Pablo, que brillemos, que seamos luminarias en este tiempo de aflicción, de crisis que afecta a la humanidad y a nosotros también como cristianos. Sería bueno saber cómo puede su fidelidad a Dios proporcionar un testimonio positivo de Cristo a quienes le rodean. Porque cuando usted y yo nos mantenemos firmes y expresamos una fe inquebrantable frente a estas situaciones, eso es un testimonio de firmeza frente a los que nos rodean. La palabra de Dios describe claramente los beneficios y las consecuencias de nuestras elecciones. Vivir sabiamente
es vivir con justicia. Esto significa rendirnos para ser hijos suyos por medio de la fe en Cristo y luego obedecer sus mandamientos. Los cristianos no solo tenemos el beneficio de ser hijos de Dios, también tenemos la responsabilidad de hablar a otros acerca de Cristo. Si tienes a Cristo, entonces brillará como una luz en la oscuridad, hablando a otros de Cristo e impartiendo esperanza. Y así nos debe llegar el tiempo del fin, porque Él va a llegar y nos debe encontrar cumpliendo con el llamado. El tiempo del fin, la perspectiva pendiente de la profecía de Daniel está centrada en Daniel 12, 5 hasta el último versículo, que es el versículo 13. Y aquí el propósito redentor de Dios expresado en Daniel 12, 5 al 10. Uno de los ángeles pregunta al varón vestido de lino: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? La respuesta bajo juramento fue que sería por tiempos y la mitad de un tiempo. Se calcula la revelación profética 3 años y medio. El pueblo sufrirá la tribulación bajo el dominio del anticristo, versículos 5 al 7 y Apocalipsis capítulo 12 al 13. Ahora bien, Daniel, al no entender estas cosas, pregunta: ¿cuál será el fin de estas cosas? La respuesta del Señor fue que estas cosas se mantendrían en secreto hasta los últimos tiempos. Iglesia, estamos en los últimos tiempos. A la iglesia le falta poco aquí en la tierra. Debía mantenerse Daniel fiel al Señor a pesar de la incapacidad de no poder entender todo el contenido de la profecía. Y tú y yo estamos siendo fieles a pesar de no poder tener explicación de tantas cosas que pasan, a pesar de no poder tener detalles claros de algunas cosas que ocurren. ¿Te mantienes fiel? Que el propósito de Dios en todo esto es la redención para muchos, dice el versículo 8 y 10 de Daniel 12. Así que nos mantenemos fieles, Dios nos honrará. La fidelidad a Dios es necesaria. Eso dice Daniel 12, 11 al 13. El varón vestido de lino explica lo que sucederá a la mitad de la tribulación, 3 años y medio. Que los sacrificios diarios del templo se detendrán, se establecerá la abominación desoladora, verso 11 del capítulo 12, que los judíos serán abiertamente atacados por el anticristo por 1200 días, 3 años y medio. Versículo 11 dice que son bienaventurados aquellos judíos fieles que sobrevivirán durante 1335 días. Verso 12 dice esto, que Daniel no viviría para ver todo esto, pero que debía permanecer fiel hasta experimentar la vida eterna. Hermanos, contundente este texto. A Daniel se le dijo en ese momento: Daniel, para usted, manténgase firme, que para usted está garantizada la vida eterna. No olvidemos que Daniel representa aquí un pueblo por el cual él está orando y gimiendo, y les trae una respuesta tocante al pueblo. La garantía a Daniel como judío, como intercesor, como intermediario, como hombre que está luchando en cierto modo con Dios por su pueblo, la garantía a él es una garantía a todo el pueblo judío. Ahora bien, ¿qué significa ser fiel a Dios? Porque no se puede tener vida eterna y beneficio futuro sin fidelidad. ¿Cómo se evidencia la fidelidad a Dios en su vida? ¿En cuáles áreas de su vida necesita practicar una mayor fidelidad? La comprensión de los detalles de cómo se desarrollarán los eventos proféticos pendientes no es esencial para heredar las promesas de Dios. A veces queremos explicarlo todo. No podemos explicarlo todo. Ni Daniel entendió todo. De hecho, él murió sin ver la mayoría de los acontecimientos que a través de él se le dieron al pueblo y se le dieron como palabra de esperanza. Sin embargo, Dios sí quiere que permanezcamos fieles en él, reconociendo que él obra a través de los acontecimientos del mundo
para completar su plan redentor. Esa es la verdad central. Los acontecimientos del mundo son manera de cómo Dios va cumpliendo su plan redentor. Dedique un momento a examinar su vida. ¿Qué podría llevarlo a la infidelidad? ¿Cómo podría enfrentar esos desafíos que le invitan a la infidelidad cuando usted tiene que mantenerse fiel a Dios? ¿Cuál es el desafío de discipulado y ministerio en acción que nos deja la clase de hoy? Las profecías nos recuerdan que los últimos días serán tiempos peligrosos. Hermanos, los últimos tiempos de la iglesia en esta tierra están caracterizados por ser tiempos peligrosos. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Véase que dice 1 de Juan 4:3. En lugar de tener miedo o comprometer nuestras creencias, debemos defender nuestra fe en Cristo con valentía, con vehemencia, con firmeza. Por su gracia, vivamos piadosamente en medio de un mundo impío. Por su poder proclamemos el Evangelio hasta los confines de la tierra mientras esperamos el regreso de Cristo. Oremos por el pueblo de Israel. Prepárese para vivir en santidad. Prepárese para enfrentar persecución y menosprecio. Busque la ayuda del Señor en sus circunstancias, y les estoy dejando citas bíblicas en este material para reflexionar sobre esa santidad, sobre esa capacidad de enfrentar persecución y sobre esa búsqueda que tiene que hacer del Señor hasta su venida. Que el Señor habrá de ayudarnos si somos fieles. Estas palabras eran una palabra de esperanza para el pueblo judío, y es preciso que oremos por este pueblo. Las visiones de Daniel muestran que Dios todavía está obrando entre ellos para que puedan aceptar a Jesús como el Mesías. Oh Señor, oramos a favor de tu pueblo. Trae, Señor, para ello tiempos de consolación, que puedan aceptar a Jesús, a tu Hijo, como el Mesías redentor de su vida. Y todos recibirán la palabra como Daniel. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días. Así cierran las profecías de Daniel. Que Dios te bendiga. El próximo domingo tendremos una nueva clase, muy interesante como todas las clases. Y el próximo domingo nuestras clases están en la unidad 2, que es la unidad de segunda unidad de este tomo 12, y van a versar unas 6 clases en el Evangelio y en las cartas a los Gálatas. El Evangelio y carta a los Gálatas estudiaremos en la unidad 2, el tomo 12 de nuestro currículum. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga.